Hola mis niños, continuamos. La siguiente actividad que vamos a trabajar, igualmente en el libro, vamos a hablar sobre lecciones de lectura crítica con preguntas literales. Muy bien. Recordemos que la primera parte del libro siempre, de las actividades, siempre nos está explicando paso a paso qué es lo que debemos hacer. Muy bien. Entonces, ¿qué son las preguntas literales? Son aquellas que te piden buscar en el texto del problema enunciados o palabras iguales a las que están en las claves de la pregunta. ¿Cómo las podemos identificar? Las podemos identificar porque son casi siempre muy directas y concretas y preguntan por una cosa en particular, ¿cierto? Se encuentran con las mismas palabras en el texto del problema. Casi siempre empiezan por palabras interrogativas como, esto es importante que nos lo aprendamos, dónde, cuándo y cuánto. Cuando encontremos preguntas que tengan estas palabras interrogativas, vamos a acordarnos que son preguntas literales, que están tal cual en el texto. ¿Cómo las vamos a resolver? La primera pista o el primer paso es resaltar las claves de la pregunta. Recordemos que esto ya lo hemos trabajado en clase. ¿Cuáles son las claves? El verbo, los complementos y la palabra interrogativa. El segundo paso, rastrear el texto del problema con una lectura rápida, buscando las partes que contienen palabras iguales a las claves de la pregunta. Y vamos a, por último, descartar dos opciones que ya sabemos cómo descartarlas y seleccionar la respuesta correcta. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a leer este ejemplo. Modelación, ¿cierto? El Sol, ese es nuestro título, por eso está resaltado. El Sol es nuestra estrella principal, ubicada en el centro del sistema solar. Él no solo nos mantiene calientes y sanos físicamente, sino que también su luz afecta a nuestras emociones. En países en donde no hay luz solar, durante algunos meses del año, las personas tienden a deprimirse. Pregunta, ¿en dónde está el sol? Muy bien. Miremos entonces, ¿cierto? ¿Qué palabras podemos resaltar siguiendo los pasos, ¿cierto? Recordemos, primero debemos resaltar las claves de la pregunta. ¿Listo? Teniendo en cuenta el sol. ¿Cuáles son las claves de la pregunta? Miren, acá las resaltamos y las transcribimos. ¿Qué verbo están trabajando en esta pregunta? El verbo estar. Entonces, ¿en dónde está el sol? Está es el verbo. El complemento, ¿está qué? ¿Cierto? Eh, ¿Está la montaña? ¿Está el duende? No, está el sol, que es lo que nos están preguntando. ¿Y cuál es la palabra interrogativa? Miren, ¿dónde? ¿Dónde es la palabra interrogativa? Ahora, resalta las partes que contengan palabras iguales a las claves de la pregunta. ¿Está el sol y dónde? Muy bien. Vamos a mirar, por eso está resaltado acá el sol, ¿cierto? Porque es el complemento. Países. Bueno. Y solar, que también tiene relación con esto. Recordemos que también podemos trabajar y señalando dónde creemos nosotros que está la posible respuesta. Y por último, vamos a descartar, leer y descartar las dos opciones y solo seleccionar una, la respuesta correcta. Nos dan cuatro opciones, A, B, C y D. En las emociones de las personas, ¿será que el sol está en las emociones de las personas? Tal vez no. B, por eso está tachada. B, en el cielo junto a las nubes. Ah, ok, podría ser, ¿cierto? El sol está en el cielo, lo vemos en el cielo y está junto a las nubes. C, junto a las demás estrellas. No lo sé, como que no nos hablan mucho de eso, por eso está tachada. Y D, en el centro del sistema solar. Muy bien, nos quedaron las opciones B y D, pero si nos devolvemos al texto, vamos a encontrar que está ubicada en el centro del sistema solar. Por eso, la respuesta correcta es la D. Muy bien.
les voy a explicar este ejercicio, solamente uno, ustedes van a continuar realizando el resto. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son una serie de figuras realizadas por indígenas sobre el desierto de Nazca, en Perú. Las líneas de las figuras están hechas con piedras gigantes puestas una al lado de la otra que forman figuras como las de un mico y otros animales. Lo impresionante es que son tan grandes que no se pueden ver a simple vista, sino desde cierta altura. Muy bien. Con esto nos dan dos preguntas, entonces vamos a analizar cada una de ellas. Las líneas de las figuras están hechas con. Esa es una pregunta. Recordemos que ahí tendríamos que devolvernos al texto, resaltar con nuestro color amarillo y transcribir posteriormente las claves de la pregunta. Miren, ¿listo? Entonces, ¿qué claves tenemos? El verbo están hechas. Miren, este sería nuestro verbo. Verbo están hechas. ¿Qué están hechas? ¿Sobre qué nos están preguntando? Sobre, muy bien, las líneas de las figuras. Entonces, por eso también está resaltada esta pregunta. Están hechas. Y la palabra interrogativa, ¿cómo? ¿Cierto? Las líneas están hechas con o cómo, ¿cierto? Bien. Posteriormente nos vamos a resaltar las palabras, perdón, iguales a las claves de la pregunta. Entonces, nos devolvemos al texto y vamos a buscar en nuestro texto las palabras que están iguales a nuestras claves de la pregunta, que son estas de acá. Posteriormente vamos a descartar dos opciones y seleccionamos la respuesta correcta. También nos dan 4. A, piedras. B, palos de madera. Y C, figuras de animales. D, surcos sobre la tierra. Si ya me devuelvo a leer, ¿cierto? Y a descartar estas opciones con lo que ya subrayé, voy a encontrar que la respuesta C, la opción C y la opción D no tienen nada que ver con nuestro texto o están un poquito fuera de contexto. Por eso nos quedan como opción la opción A y B. Ahora, ¿cómo sé cuál es la respuesta correcta? Si es A o B. Si yo me devuelvo a la lectura, ¿cierto? Donde subrayé las palabras iguales, voy a encontrar que hay una parte que me dice, las líneas de las figuras están hechas con piedras gigantes. Devolvámonos acá un poquito, nos vamos a devolver acá al texto y miren, las líneas de las figuras están hechas con, esta parte tenía que estar subrayada. Y acá tendríamos nuestra respuesta. Piedras gigantes. Así que la respuesta correcta sería la A. Muy bien. Entonces, respuesta correcta, la A. Asimismo hacemos con la segunda pregunta que trata también sobre el texto. ¿Cierto? Y pasamos a la siguiente actividad.